Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Buenos días, Felipe. Bienvenido. Un gusto estar acá. Saludos a todos quienes nos están viendo. Bueno, en la última reunión de la Alianza del Pacífico en Lima, se determinó que este año es el año en el que el Ecuador finalmente será aceptado como miembro de la organización. Y eso ha causado diversas reacciones en nuestro país. Desde la Federación de Exportadores, ¿cuál es la posición frente a esta alternativa, a esta posibilidad que se presenta? Bueno, yo creo que han sido buenas noticias. El hecho de que, si tú te pones a pensar en la línea del tiempo, hace 2 años nuestros gobiernos salían en fotos con gobiernos que prácticamente proponen temas totalitarios, donde no hay libertades, donde no hay apertura comercial, donde no hay respeto a la democracia. Ver ahora a un presidente de la República dentro de un grupo de gobiernos donde son gobiernos que justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, promueven el desarrollo, la libertad, la democracia, el progreso, el empleo, el cuidado del medio ambiente, la integración de las personas, la libre movilidad de las personas. Eso es lo que es la Alianza del Pacífico. Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de informar a la ciudadanía qué es este mecanismo o este foro de integración, porque no es simplemente un acuerdo comercial. Esto va mucho más allá de un acuerdo comercial, en donde el Ecuador está dando un gran paso en el sentido de ponernos a competir con la octava economía mundial, ¿no? Esas son las ligas mayores, que es donde va a entrar el país. Yo creo que deberíamos estar emocionados, la verdad, porque vamos a competir en una capacidad muy importante hacia el mundo en todo lo que implica la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos ahí? Empecemos por el tema de comercial, que digamos que es el más amplio dentro de la organización. ¿Cuáles son esas oportunidades que se ven, por ejemplo, desde la Federación de Exportadores? Bueno, como te decía, ¿no? Es la octava economía mundial, tienes más de 200 millones de personas que consumen, con un PIB per cápita de alrededor de $17,000, entonces estás hablando de consumidores que tienen gran capacidad de consumo. El 80% de las exportaciones que nosotros ya mandamos actualmente a la Alianza del Pacífico, es decir, a México, Colombia, Perú y Chile, son productos no tradicionales. Eso es muy importante, es decir, hay mucha capacidad de que las exportaciones no tradicionales sigan creciendo, y obviamente el poder consolidar esta oferta exportable, realizar encadenamientos productivos. Te doy un ejemplo. En Lima conversábamos con empresarios de la Asociación de Comercio Exterior de allá y nos mencionaban cómo ellos, los peruanos, hace 10 años prácticamente no sembraban ni un aguacate. No tenían sembríos de aguacate. Se pusieron a hacer encadenamientos productivos en conjunto con México, y ahora junto con México son el principal exportador de aguacate a nivel mundial. Esas son las oportunidades que hay que tratar de aprovechar, ¿no? Yo te digo, yo creo que hay que ver muy específicamente aquellos sectores que puedan tener complicaciones. Yo creo que son muy válidas sus preocupaciones. Tienen que estar ellos inmersos en la discusión, tienen que estar ellos inmersos en las negociaciones, porque obviamente van a tener que buscar encadenamientos productivos y mejorar sus estándares para poder competir a nivel mundial. Y eso yo creo que es muy importante. Sí, y quienes están preocupados son los miembros de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana y la Federación Ecuatoriana de Industrias de Metal. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, ellos dicen que mientras al Ecuador ingresan los vehículos con altos aranceles, con tasas especiales, es decir, aquí un vehículo cuesta por lo menos el doble de lo que puede costar en Estados Unidos o en otros países. Entonces, que competir así con otros países de la Alianza del Pacífico va a ser muy difícil. Entonces ahí se sienten en desventaja. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, de ese caso? Bueno, tienen toda la razón para empezar. Toda la razón para empezar, es decir, aquí tú compras, pagas un auto, terminas comprando 2 en realidad. Exactamente. Imagínate lo que la gente o el ciudadano común pudiera hacer con ese recurso que se ahorraría en gastar en un auto, pudiera invertir en, o sea, en negocios, en emprendimientos, etcétera. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar, pero por eso te decía que yo creo que es una muy buena noticia, es una muy buena oportunidad, porque esto nos va a obligar a hacer tener una eficiencia, no solo desde el sector privado, sino también desde el sector público. ¿En qué sentido? Esos aranceles para este sector tienen que eliminarse, tienen que entrar a competir en igualdad de condiciones, pero no lo uno quita lo otro.
Es decir, tenemos que trabajar paralelamente. Yo, como he hablado con los miembros de estas instituciones y les he mencionado, oigan, yo creo que esto es una gran oportunidad, porque si el Estado va ahí, no les puede dejar desprotegidos. No podemos entrar a competir en desigualdad de condiciones, y más bien yo creo que ese va a ser el punto de partida, ¿no es cierto?, el kickoff, para que la economía se sincere, estos aranceles desaparezcan, estos sobreimpuestos desaparezcan. ¿Y quién va a ser el beneficiado, Janet? Va a ser el ciudadano común, porque justo lo que tú mencionas, ya no vamos a tener que pagar el doble de precio por un vehículo que deberíamos pagar solo por un valor, ¿no? ¿Qué debería pasar si hablamos de eliminación de impuestos con el ISD? Un punto que empresarios, digamos, nacionales y extranjeros han puesto como un ojo desde hace mucho tiempo por las desventajas que trae para la inversión internacional. Ahora que pensamos pues aprovechar este mercado de 225 millones de personas, 38% de Producto Interno Bruto de América Latina, esos son los datos. ¿Qué debería pasar con ese impuesto que no tiene ningún otro país tampoco? Bueno, yo he sido muy partidario de la eliminación absoluta de ese impuesto. Nunca estuve de acuerdo con ese impuesto. Me parece que es un impuesto que en realidad lo que no permite justamente es el ingreso de las divisas. Pero bueno, ya tienes una estructura montada. Tampoco es tan fácil de coger y mencionar y decir lo eliminamos de golpe, porque eso puede generar algunas consecuencias negativas. Lo que hay que hacer es buscar los mecanismos idóneos de devolución. Por ejemplo, que ese impuesto no sea un impuesto en el cual se convierte en un tema de tener que exportar estos impuestos. Es decir, si tú importas materias primas de bienes de consumo que te sirven para producir, como el caso, por ejemplo, que veíamos del tema de los vehículos o el tema del sector exportador, que ese impuesto no sea trasladado ni al consumidor ni a la exportación. Es decir, que de alguna manera se crucen esos valores. Es decir, si el Estado quiere seguir protegiendo la fuga de capitales, lo que todo el Estado menciona, bueno, que lo proteja, pero que no elimine la posibilidad de que estos impuestos se devuelvan y que no afecten a la competitividad, porque en realidad el gran reto que va a ser en la Alianza del Pacífico, como te digo, va a ser negociar inteligentemente y también empezar a trabajar mucho en la agenda de competitividad, porque sin eso no vamos a sacar el beneficio. El acuerdo, nuevamente, esto es igual que el tema de la Unión Europea. El acuerdo es del marco, ¿no? Es decir, es de trazar las reglas, pero de ahí tenemos que sacarle el mejor provecho posible a ese acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos sacarle el mejor provecho posible? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que trabajar internamente para poder tener esa agenda que tú mencionas? Ya lo mencioné un poco, ¿no? Y lo hemos conversado en la mañana. Yo creo que hay que reducir los aranceles a todas las materias primas de bienes de capital que nos permitan ser competitivos, es decir, que nos permitan bajar esa carga, ese peso que tiene la industria ecuatoriana y el sector de productivo ecuatoriano y el sector exportador ecuatoriano. Hay que reducirle a los niveles más bajos posibles, hay que eliminar todos esas trabas ineficientes o esos requisitos ineficientes que generan que la empresa se dedique a trabajar para cumplir esos temas en vez de estar buscando nuevos mercados, nuevos negocios, etcétera, y también buscar mecanismos de evolución como el tema del impuesto a la salida de divisas y también trazar una línea para irlo desgravando en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es algo que se lo prometió en diciembre del año anterior. Tuvimos una ley en la cual le faculta al ministro de Finanzas a irlo desmontando y lamentablemente al ser un impuesto que ya no se convirtió tanto en el impuesto de salida de divisas, sino más bien en una fuente importante de financiamiento del presupuesto, nadie lo quiere topar, ¿no? ¿Hay productos que ustedes tengan en la mira que pueden tener oportunidades en este mercado? Sí, totalmente, ¿no? El día de ayer yo veía que hay una balanza, o escuchaba más bien a los quienes se oponen al acuerdo o a que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico, mencionaban que hay una balanza negativa con México, porque ese es uno de los puntos que hay que negociar. Es decir, nosotros tenemos que hacer un acuerdo comercial con México, profundizar esa relación para poder tener el acceso a miembro pleno. No te olvides que ahora el Ecuador está como un estado asociado. Entonces, para poder ser un miembro pleno de la Alianza del Pacífico necesitamos tener ese acuerdo con México. Y bien, tenemos un déficit de $600 millones. ¿Pero por qué? Porque México prácticamente no deja ingresar casi nada de los productos ecuatorianos. México es un país de una gran capacidad de consumo. Entonces yo creo que ahí tenemos oportunidades en camarón, en atún, tenemos oportunidades en los productos no tradicionales, en flores. Tienes toda la cadena hotelera de resorts que tienen desarrollado en la Riviera Maya, México, donde puedes tú ingresar con muchos productos de delicatessen que tiene el Ecuador la gran capacidad. Entonces yo creo que tenemos una gran alternativa. Hay que hacer ese trabajo, hay que hacer muchas misiones comerciales, hay que explorar más del mercado mexicano, porque uno tiene
tiende a equivocarse, ¿no? Dice México está aquí cerca, tenemos el mismo idioma, deberíamos tener la posibilidad de hacer negocios, y la realidad es que el sector ecuatoriano no ha sabido explotar ese mercado porque México también ha sido muy proteccionista con Ecuador, ¿no? Y eso hay que decirlo como hay que decirlo. ¿No han podido ingresar nuestros productos porque no tenemos un acuerdo? Sí, exactamente. Por los aranceles, los requisitos, nos ponen muchos requisitos para arancelarios de etiquetado, etcétera, que no permiten que los productos entren de una manera fácil, ¿no? Entonces, por eso, si tú ves ahorita, tenemos unas exportaciones de alrededor de 180 millones de dólares, en donde los principales productos que van allá son cacao, aceites de grasas vegetales, etcétera, pero no tenemos la gran capacidad. Ellos tienen una industria camaronera que la protegen de una forma muy importante, y ahí tenemos una gran capacidad nosotros, con el gran desarrollo que ha hecho nuestro sector camaronero, para poder atacar ese mercado. Y esa va a ser una negociación difícil, dura, pero hay el compromiso, y eso es importante. Hay que aprovechar esta línea del tiempo para el hecho de que los demás países de la Alianza del Pacífico le hayan combinado, entre comillas, a México a negociar con el Ecuador. Yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y negociarlo inteligentemente. Estoy confiado en el equipo negociador del Ecuador. Ya tenemos la experiencia de haber negociado con un monstruo como era Europa, 28 países de destino. Entonces yo creo que podemos sacarle un gran provecho a la negociación con México. En este punto quisiera recordar quiénes son los miembros de la Alianza del Pacífico. Son Colombia, Perú, Chile y México, y Ecuador en este caso busca adherirse. ¿Cuál sería el proceso, ya que se pasó este requisito de que la alianza ya plantee la apertura a que el Ecuador sea un país miembro? La próxima cita es en el 2020 y va a ser en Chile. Entonces, ¿cuáles son las expectativas frente a esa próxima reunión? Bueno, yo creo que lo que tenemos que aquí es definir esos términos de referencia, es decir, los mecanismos para que el Ecuador vaya integrándose como miembro pleno. La declaración que hubo en Lima fue justamente eso, es decir, darle al Ecuador una especie como de fast track, es decir, como un camino rápido, expedito, para que el Ecuador pueda incorporarse de forma rápida a ese grupo. La foto, como te digo, es histórica, es decir, ver a los 4 presidentes y luego a nuestro presidente Moreno incorporarse a ese foro y levantar la mano y mencionar los 5, ¿no? Los 5 países, es decir, que ya se le está dando ese mensaje político al mundo de que el Ecuador ya es prácticamente un miembro pleno. Entonces tenemos, como te decía, también negociar con México el acuerdo e ir definiendo algunas cosas. Porque ¿cuánto tiempo podría tomar eso para poder ser ya miembros plenos? En teoría la intención es que en estos 6 meses, es decir, que para esta nueva reunión ya nos anuncie como miembro pleno. Va a depender, como te mencionaba, de la negociación con México, pero también de otros temas. ¿En este año? O sea, sí, con miras a la próxima reunión de la Alianza, ¿ya podríamos negociar con México? ¿Esas son las expectativas? Las expectativas son que para la siguiente reunión, para la siguiente cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, ya tengamos cerrado el acuerdo con México. Y no solo con México, porque lo que te mencionaba, ¿no? La Alianza del Pacífico va mucho más allá también del tema comercial. Hay que ver el tema de la facilitación de comercio, de la integración financiera, las bolsas de valores, la libre movilidad de las personas. Eso es muy importante, la gente no lo menciona. Es decir, que un profesional ecuatoriano pueda ejercer su profesión en México, en Chile, en Colombia, en Perú, sin ninguna limitación. También tenemos que ver todos los compromisos ecológicos, de cambio climático, de economía circular, que se mencionaba. Hubo una discusión muy rica en Lima, donde los presidentes hablaban mucho del tema de la emisión de las huellas de carbono, de cómo sacarle provecho a eso. Es decir, hay una gran cantidad de otros elementos que se tienen que ver. El mensaje que le transmitiría a la ciudadanía es que no caigamos en el discurso de quienes se oponen a todo, porque ya sabemos que esto también es dar papaya a quienes sabemos, porque, claro, ya mencionan que va a haber se pone en riesgo la dolarización, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Yo te hago una contrapregunta, Janet. Dime tú, ¿qué empresa ha cerrado o qué empresa quebró después del acuerdo con la Unión Europea? Ninguno. Esos mitos que nos quieren meter, que esos miedos que quieren generar quienes tratan de utilizar estos temas de apertura
como plataforma política ya se han ido destruyendo. Más bien, en el tema de la Unión Europea, todos los indicadores son positivos, más de 22.000 nuevas plazas de empleo, hemos incorporado más de 1.000 empresas del sector exportador, ha crecido en más de 400 millones de exportación de la Unión Europea, es decir, todos esos resultados beneficiosos lo podemos sacar también de la Alianza del Pacífico y las inversiones. Eso es muy importante. El mundo ya nos ve de otra manera, estamos ahora con los países que, insisto, respetan, son serios, tienen gobiernos democráticos y eso genera mucha confianza y bulla positiva para el sector exterior, donde necesitamos que vengan las inversiones. No sé si se podría decir que el Ecuador, que hoy tiene un mercado de 17 millones de habitantes, podría estar mirando ya ahora un nuevo mercado de 225 millones de habitantes. Y no sé si también podemos plantear la posibilidad de que no solamente comerciaremos entre nosotros, sino que la idea es que en conjunto se pueda unir fuerzas para poder comerciar con otros conglomerados económicos como la Unión Europea o como los Estados Unidos, es decir, poder negociar en mejores condiciones y en conjunto. Sí, totalmente. Lo que tú mencionas es fundamental. El encadenamiento productivo y la consolidación de la oferta exportable, inclusive la utilización estacional de los sectores agroindustriales en toda esta franja, lo podemos explotar de la mejor manera. Eso va a depender mucho, obviamente, no tanto de los estados, sino de la voluntad de los empresarios en unir fuerzas. Por decirte, no sé, en el Ecuador pongamos a mango. Mango se produce prácticamente de noviembre a enero, febrero, ¿ya? Si es que no estoy equivocado. Y puede ser que en México el mismo mango se pueda producir de marzo a abril. Entonces tú puedes conseguir negocios y ser un proveedor permanente en el año, juntándote con otros empresarios, y de esa manera consolidas la oferta exportable, aprendes obviamente también de tecnología, porque la tecnología se va a ir regando por todo este continente, de los beneficios que ha logrado Chile, que ha logrado Perú. Si tú ves, por ejemplo, la canasta exportable del Perú hace 15 años o hace 10 años, era totalmente diferente, era muy básica, tenían 2 o 3 productos de exportación agroindustrial. Ahora tienen una canasta totalmente diversificada y están siendo líderes con esta unión que puedes tú tener con tus pares, ¿no es cierto?, entre el sector privado para poder conquistar otros mercados y mercados desafiantes, como puede ser, por ejemplo, la misma China, el mismo Japón, los mismos Estados Unidos, la misma Europa, donde puedes necesitar volúmenes muy grandes para convertirte en líder de exportación de ciertos productos. Hablando de los peros que se ponen en este momento a la unión del Ecuador a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, la necesaria eliminación de impuestos que solo hay aquí, que perjudican en este caso al segmento o al sector de vehículos. Pero también la no industria... solo de vehículos, ¿no? Es prácticamente transversal, ¿no? Es transversal, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos para los empresarios ecuatorianos? Porque si vamos, por ejemplo, a hacer alianzas con empresarios mexicanos, para volver al ejemplo del mango, me imagino que tenemos que estar al día en producción, tecnología, todo lo que son las nuevas técnicas de producción, ecológicas, orgánicas, no sé, todo lo que le gusta al mundo. No podemos quedarnos atrás y eso implica inversión. Sí, inversión y, como te digo, una gran oportunidad le veo yo. Es decir, la competencia genera excelencia. Es así, si tú no tienes competencia, te quedas muy cómodo con niveles de inversión muy básicos, porque no necesitas arriesgar. En cambio, el momento que te obligan a competir, y si vamos a ir paralelamente entre el tema de la agenda comercial, acelerando, pisando el acelerador a fondo, y la parte productiva tendrá que igualarse de esa misma manera, esa misma velocidad, y buscando salir de esa zona de confort para tratar de ser excelentes en todo, en producción, en calidad, en competitividad, en precios. Y eso también le obliga al Estado. El Estado también tendrá que hacer los sacrificios necesarios. No puede seguir esperando establecer o tener los mismos recursos a través de aranceles, de encarecimiento a la materia prima, a los bienes de consumo, decisiones que las tenía que tomar hace mucho tiempo y que no las ha tomado por un tema prácticamente fiscal, de comodidad también del Estado, ¿no? Es decir, ¿para qué me adelgazo como Estado si políticamente me genera rédito seguir gastando, seguir endeudando? Entonces, ¿qué sufre el sector privado? Esto es una necesidad de ponernos en vanguardia. Tenemos que ser un país de vanguardia y eso es lo que nos obliga a estar en la Alianza del Pacífico. Yo creo que el momento que ingresemos de ahí, el país va a tomar una ruta para el futuro que no nos va a detener nadie y que creo que eso nos va también a blindar de cualquier peligro de esos ideologías extremas que hablaban del desarrollo endógeno, donde quieren que el Ecuador se cierre a la globalización, donde quiere prácticamente estar ahí encerrados sin ver hacia el futuro, sin abrirnos del Ecuador al mundo, ¿no?
Así es. Ahí habría que preguntar también cuántas ventajas nos dio, por ejemplo, pertenecer tantos años a la UNASUR. Tú lo has dicho, ¿no? Tuvimos más de 10 años gastando recursos en viajes, en sesiones, en cumbres, en el ALBA. Yo te digo, prácticamente en el ALBA no nos dio absolutamente nada. La UNASUR tenemos un monstruo ahí, un elefante que nos gastamos un montón de plata y prácticamente era un foro de discusión política donde los ciudadanos comunes no nos vimos beneficiados en absolutamente nada. Aquí en la Alianza del Pacífico es diferente. Mientras se reunían los presidentes, tú tenías los empresarios reunidos en otro lado y muchos estudiantes, académicos, todos reuniéndose y viendo oportunidades de emprendimiento, de negocio. Es decir, yo me quedo con muchas frases que se mencionaban ahí. Decían, no es el momento de buscar el empleo, es el momento de que los jóvenes creen ese empleo, que vayan a través de la vanguardia de la tecnología, de los nuevos mecanismos, a buscar esa integración y tenemos una gran capacidad. Yo estoy confiado en que el Ecuador va a salir adelante porque todo lo que nos proponemos lo hacemos y lo hacemos bien. No hay que tenerle miedo a la apertura. Yo creo que tenemos que sacarle el mejor provecho posible y después de que seamos miembros plenos, ser también un miembro clave de esa alianza. Hablando de empleo, hay otro reto ya para, digamos, gobierno, trabajadores y empresarios, y es cristalizar y transparentar y pues avanzar en el tema de reforma laboral, porque eso también nos pone en desventaja frente a otros países en donde tienen un sistema mucho más flexible. Eso también hay que pensarlo, que pues para poder entrar a competir en igualdad de condiciones también deberíamos tener o contemplar la posibilidad de pues poder dialogar frente a las alternativas que se han presentado para mejorar el empleo. Sí, ahí tenemos un gran desafío. Yo te diría que hay que hablar de un concepto muy importante ahí. Más que temas de hablar de flexibilización, etcétera, yo creo que hay que hablar de un concepto que se llama modernización del trabajo en el Ecuador. Necesitamos modernizar. Yo no soy a favor de precarizar el trabajo, para nada. Yo he sido trabajador bajo relación de dependencia muchos años, es decir, uno como trabajador necesita esa estabilidad, etcétera, pero sí tenemos que buscar mecanismos modernos que permitan estar a la vanguardia de todos los nuevos esquemas de negociación que hay. Y eso es en favor de ¿quién? De los que buscan empleo, de los jóvenes que buscan empleo, de los que estamos tratando de generar ese empleo. No puede ser que un emprendedor en el momento actual o con la estructura actual que tiene el país, tenga que arriesgar su patrimonio, por ejemplo, prenda su auto o vende su vehículo para ponerse un negocio, le va mal y a los 8 o 9 meses, como ya tienes un contrato indefinido, te toca liquidar a los empleados como que hubieran trabajado 3 años y te comiste todo tu riesgo en los empleados que contrataste. Eso no tiene lógica, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber mecanismos modernos en que si vas a emprender un empleo hay una flexibilidad de un contrato plazo de prueba de 2, 3 años del emprendimiento de acuerdo a montos. Es decir, ¿por qué no podemos sentarnos a discutir estas modernizaciones si eso es a la final en favor de quién? De todos los ecuatorianos. Y es muy fácil caer en el tema político, en el tema del empleo, ¿no? Ahí es igual, como te decía, los mitos que hay en el comercio exterior, también el tema del empleo empieza mucho a decir, ahí está, se nos van a violar los derechos adquiridos, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera, pero para nada. Yo creo que hay que buscar mecanismos de modernización bien establecidos, con controles serios, en donde los ecuatorianos puedan arriesgarse a crear, porque ya pasamos de ese modelo de la dependencia, de que el estudiante universitario salía de la universidad y ¿qué es lo que quería? Ir a trabajar al gobierno, ir a trabajar al Estado, porque el Estado pagaba 3.000, 4.000, 5.000 dólares con esa inflación que se hizo de sueldos. Más bien ahora no, ahora tú dices a los jóvenes, yo quiero ponerme el empleo, pero hay que darle las condiciones laborales necesarias para eso y también buscar mecanismos y modelos de contratación que sean acorde a las modalidades de trabajo nuevas que existen en el mercado. No podemos seguir con un código de hace más de 100 años, ¿no? Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Felipe Rivadeneira, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos al corte comercial. Al regreso nos acompañará Juan Fernando Velasco, el nuevo ministro de Cultura. Junto a él hablaremos sobre sus planes de trabajo para esta cartera de Estado. Ya volvemos, no cambie de canal.